Cordial saludo, profesor Marcelo Torres y compañeros. Somos Carlos Eduardo Gutiérrez Fernández, Óscar Armando Herrera Calderón y Daniela Sotelo Pontecha, estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. En esta oportunidad les presentaremos nuestro trabajo titulado Motor Eléctrico, correspondiente al curso de Fundamentos de Materiales y Equipos, de la ficha 54454. Cordial saludo, mi nombre es Óscar Herrera, estudiante de Ingeniería Industrial. Es gusto presentarles mi trabajo. El objeto seleccionado fue el motor eléctrico, que es el que convierte la energía eléctrica en mecánica. Para el análisis tenemos en cuenta estructuras, materiales y comportamientos. El objeto es identificar materiales más eficientes, sostenibles y aplicables en la industria 4.0, y para eso analizamos las partes del motor, y son el extractor, el rotor, el eje, el embobinado, el rodamiento, la carcasa y el ventilador. Este proyecto nos permitió estudiar propiedades, estructuras y comportamientos de los materiales que lo componen con el fin de identificar mejoras que integran innovación, sostenibilidad y eficiencia energética. Hablar sobre el motor eléctrico y su línea del tiempo. Científicos como Andrew Gordon, Michael Faraday, Joseph Henry y el monje Benedicto fueron los primeros en representar las unidades del motor eléctrico, los cuales, experimentando con campos electromagnéticos, descubrieron cómo convertir la energía eléctrica en energía mecánica. En 1834, la fabricación del primer motor eléctrico con baterías, realizado por Thomas Davenport, de Vermont, que tenía suficiente potencia para realizar una tarea, y su invento se utilizó para alimentar una imprenta a pequeña escala. Continuamos con la invención en 1886 por William Sturgeon, motor de corriente continua. Quien inventó el primer motor podía proporcionar suficiente potencia para accionar a la máquina. En este mismo año, en 1886, la fabricación del primer motor de corriente continua práctico que podía funcionar a velocidad constante con carga variable, realizado por Frank Julian Spargen, proporcionó el catalizador para la implantación más amplia de los motores eléctricos en aplicaciones industriales. A final de la década de 1880, utilizaron los motores eléctricos para uso comercial. En 1888 se patentó el motor de inducción AC por Nikola Tesla, quien inventó este motor de corriente alterna. En 1887 realizó la patente. En 1891 el diseño y el desarrollo de motores trifásicos por General Electric. En 1892 continuaron con los desarrollos del primer motor de inducción práctico, seguido de un rotor combobinado de barra giratoria, lo que hace que el motor sea adecuado para su uso en aplicaciones de automoción. En 1896 utilizaron el diseño del rotor bobinado y firmaron un acuerdo de licencia cruzada. En el 2000 a la actualidad, los motores eléctricos AC, DC y brushless se utilizan en industrias de todo el mundo y forman parte de nuestras aplicaciones. El motor está compuesto por materiales metálicos y no metálicos que aportan resistencia y funcionalidad. Identificamos propiedades físicas, que son la resistencia a la corrosión, ligereza, disipación térmica. Las propiedades mecánicas fueron la dureza, la resistencia a la fatiga y torsión, estabilidad dimensional. Algunos de los elementos y materiales seleccionados fueron la carcasa, que están compuestos de aluminio reforzado, que presenta propiedades anticorrosivas y mejora la disipación del calor. En el rotor, el acero inoxidable o el bronce, y en el eje, el acero o al carbón o inoxidable, que presenta alta resistencia. La estructura de los materiales. Un aspecto fundamental para entender por qué el motor eléctrico funciona de forma eficiente y duradera. Primero, debemos saber que la estructura interna del acero inoxidable es uno de los materiales más usados en motores y es cristalina. Esto significa que sus átomos se organizan de manera ordenada en estructuras conocidas como FCC, cúbica centrada en las caras, o BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Gracias a esta organización, el material logra una alta conductividad, resistente y durabilidad, lo cual hace ideal para piezas que están sometidas a fricción y altas temperaturas. Además, las propiedades del acero dependen del tamaño del grano y de los tratamientos térmicos que se le apliquen. Estos tratamientos permiten modificar la dureza o la flexibilidad del material según el uso que se le quiera dar. Lo más importante es lograr un equilibrio entre dureza y ductilidad. Esto quiere decir que el material debe ser lo suficientemente duro para resistir el desgaste y las vibraciones, pero también lo bastante dúctil para evitar que se rompa ante impactos o esfuerzos prolongados.
de la selección de materiales en ingeniería. Para esto consideramos criterios como costo, resistencia, rendimiento, peso, corrosión y facilidad de fabricación. En nuestros análisis sustituimos algunos materiales tradicionales por otros más eficientes, como son el aluminio en vez del cobre, teniendo en cuenta factores como la conductividad versus el costo. El acero al silicio en vez de acero inoxidable, teniendo en cuenta factores como la resistencia versus la permeabilidad. El aluminio fundido en vez del hierro fundido, teniendo en cuenta factores como la durabilidad versus la ligereza. Para esta selección de materiales se prioriza el equilibrio entre eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Con relación al comportamiento de los materiales y sus aplicaciones, se analizaron esfuerzos y cargas de torsión, fatiga, vibraciones y corrosión, donde se identifica la importancia del mantenimiento preventivo debido a que cada material responde de forma distinta ante temperaturas, humedad y fricción. El tener en cuenta estos factores se determina una selección adecuada que previene fallas estructurales y prolonga vida útil del motor eléctrico. Los componentes industriales del motor eléctrico y cómo se fabrican para garantizar su funcionamiento correcto, especialmente la carcasa y el eje del rotor. La carcasa, que básicamente es como el caparazón del motor, su función es proteger todo lo que está por dentro y también darle forma y soporte al motor. Se fabrica con aluminio o hierro y se hace mediante fundición o forja. En el caso de la fundición, el proceso es más o menos así. Se calienta el metal hasta que se derrite y luego se vierte en un molde que tiene la forma exacta de la carcasa. Una vez que el metal se enfría, el molde se abre y ya queda la pieza con todas las cavidades para tornillos, agujeros para el eje y los conductos de ventilación. Si se hace por forja, se usa una prensa industrial que moldea el metal aplicando presión, lo cual hace que la carcasa sea todavía más fuerte y resistente. El eje rotor, que podríamos decir que es el corazón mecánico del motor, porque es el que realmente transmite el movimiento. Este eje se fabrica a partir de una barra de acero, que se coloca en un torno. El torno hace girar la barra a mucha velocidad, mientras una herramienta de corte le va quitando material poco a poco, para dejarla bien lisa y con la forma precisa. Es un proceso que parece simple, pero requiere mucha precisión y cuidado, porque si el eje no queda perfecto, el motor puede vibrar o desgastarse antes de tiempo. El impulsor es una pieza que transforma energía en movimiento. Para fabricar un impulsor se necesita maquinaria especializada, por ejemplo, una fresadora que podríamos describir como un taladro inteligente. Esta máquina tiene varios ejes de movimiento y utiliza una herramienta llamada fresa, que gira a miles de revoluciones por minuto. Gracias a eso, puede cortar, tallar o perforar el material en 3 dimensiones, creando las aspas curvas del impulsor con una precisión milimétrica. Impacto ambiental y sostenibilidad. La fabricación de los motores tiene efectos ambientales desde la minería hasta la disposición final. En nuestro trabajo analizamos el rotor, la carcasa, el bobinado, el ventilador y rodamientos, proponiendo estrategias de reciclaje, economía circular y energías renovables, con la reducción de las tierras raras y por fomentar el uso del aluminio reciclado ayudamos a minimizar el impacto ambiental. Como vemos que en el rotor trae como el acero y el cobre, y el aluminio genera un impacto ambiental como la deforestación e emisiones del CO2, que eso es el humo. En la carcasa, trae la extracción del aluminio y el hierro genera un impacto ambiental como la deforestación y alto consumo de energía sostenible. En el bobinado del ventilador, fabrican lo que es el cobre o el aluminio y plástico derivados del petróleo generado que generan un impacto ambiental con un alto consumo energético y contaminación sostenible. Tendencias e innovación en materiales. Para esto sustituimos el cobre por el grafeno. El grafeno posee propiedades como alta conductividad, ligereza, durabilidad y resistencia, menor pérdida energética y resistencia a la corrosión, y favorece la eficiencia energética y la sostenibilidad en motores. Innovaciones tecnológicas. La integración con tecnologías de la industria 4.0 permite con sensores inteligentes, medir temperaturas, vibración y consumo energético en tiempo real. Internet de las cosas LOT. Conecta múltiples motores permitiendo supervisión y ajuste remotos. Gemelo digital. Réplica virtual del motor para simular escenarios, detectar fallos y optimizar diseños. Innovación digital propuesta. Proponemos el desarrollo de una plataforma inteligente de mantenimiento predictivo basada en inteligencia artificial IA,
que reciba la información en tiempo real de todos los motores con componentes de grafeno. El sistema analizará los datos históricos y actuales para predecir el momento exacto en que un motor necesita mantenimiento, evitando tanto las fallas inesperadas como intervenciones necesarias. A nivel de producción, la misma IA podría coordinar robots industriales para ajustar la dosificación del grafeno en los procesos de fabricación, asegurando uniformidad y reducción de desperdicios. Además, la industria 4.0 impulsa materiales inteligentes, sensores y monitoreo predictivo que mejoran la eficiencia energética y la sostenibilidad. Esta propuesta no solo busca que el motor funcione mejor, sino que se convierta en parte de un ecosistema conectado e inteligente, donde cada componente aporta datos que ayudan a mejorar el todo. Así, el motor deja de ser una simple máquina para transformarse en una fuente de información y aprendizaje continuo, que en este contexto el motor de grafeno no sería solo una innovación en materiales, sino también un componente clave de la fábrica inteligente donde todo está conectado, analizado y optimizado. Con este análisis comprendimos cómo los materiales y procesos industriales se relacionan directamente con la sostenibilidad, la innovación y ingeniería moderna. En el motor eléctrico de piscina permitimos comprender la importancia de los materiales en su desempeño, que es la durabilidad, eficiencia y energética. Cada componente depende de una correcta selección de materiales con propiedades adecuadas de resistencia, logrando mayor eficiencia eléctrica, menor peso y una vida útil más prolongada. Esto para pensar en una economía circular y reducir impactos ambientales.